Arranco con usted, senador Ariel Ávila. Hablar de un cese al fuego con el ELN, en donde no se incluye el secuestro, en donde no se incluye la extorsión, en donde no se incluye las vacunas, no es un cese al fuego, pero como a medias. Buenas tardes y bienvenido a Sigue la W. Juan Pablo, buenas tardes. Un honor estar con usted. Un saludo al señor Gómez y a toda la mesa de investigación. Dos respuestas rápidas. Juan Pablo, este es un cese al fuego que se da al inicio del proceso de paz y por ende se enmarca en el derecho internacional humanitario. Uno desearía que contemplara todos los derechos humanos como extorsiones, reclutamientos y demás, pero entiendo que las partes están, digámoslo así, construyendo confianza. Esperamos que en todo caso eso se dé después de este primer prueba de 6 meses. Y lo segundo, a pesar de que no contiene eso, esto es muy importante, sobre todo en el marco de las elecciones locales del 29 de octubre, sobre todo en departamentos como Arauca, en varias zonas de la costa pacífica o en la zona de norte de Santander, pues donde mucha gente no iba a poder hacer proselitismo político. Entonces, es una buena noticia, pero claro, queda un sabor amargo de que no se incluye el tema de derechos humanos y se circunscribe al DIH. La misma pregunta para don Enrique Gómez, del Movimiento de Salvación Nacional. Buenas tardes, don Enrique. Juan Pablo, un saludo al senador y a todos los miembros de la mesa, a la audiencia del programa. Una vergüenza nacional es la renuncia de las funciones presidenciales que están a cargo del cuidado de la vida, honra y bienes de los ciudadanos en todo el territorio nacional. Lo que el senador manifiesta es de un cinismo infinito, claro que en el Cauca, claro que en Arauca, claro que en el norte de Santander, claro que en el Pacífico Sur colombiano no se va a poder hacer ningún tipo de proselitismo, salvo el que sea financiado y pagado por la mafia y los narcos del ELN. Es una renunciación o una continuación de la renuncia que el presidente había generado el 31 de diciembre del año pasado, donde había planteado el cese unilateral de operaciones contra esta organización guerrillera y va en un plan del ELN, claro, de seguir aumentando su poder territorial, aumentando el reclutamiento, el desplazamiento infame de comunidades vulnerables como los indígenas hoy del Chocó, que siguen sin tener posibilidad de retorno a sus territorios en el Chocó, siguen perdidos en medio del norte del Valle, del departamento de Risaralda, en la ciudad de Bogotá. Nada de eso importa con tal de hacer el espectáculo internacional, demostrar la completa improvisación. El país se enteró anoche de estas condiciones, se adecuaron los textos a última hora y realmente lo que se sigue planteando es un manejo caótico, improvisado, lleno de voluntarismo protagónico del proceso con el ELN, y el que manda es el ELN y el que va a poner a sufrir la extorsión, el secuestro, el reclutamiento de menores es a una población que no Sí. tiene vocero en este gobierno. Bueno, pues mire, Ay, mire, don, Juan adelante, Pablo, senador. Juan Pablo. Adelante. No, yo creo que aquí hay, digamos, a ver, como dos o tres cosas para aclarar de lo que dijo el señor Gómez. Lo primero es que en un cese al fuego, de estos escrito el DIH, lo que se detienen son las acciones ofensivas. Y para eso hay un mecanismo de monitoreo internacional que está guiado por Naciones Unidas y por su componente en Colombia, aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero no se rehúsa en caso de que alguien viole el cese a tener acciones de tipo defensivo, más aún en el marco de las elecciones. Entonces, solo para dejar que aquí lo que se apaga, lo que se baja es el tema de acciones ofensivas. Entonces, si alguien va a interferir en elecciones, etcétera, Usted lo que tendría que explicarle, senador, a la población el si el Estado secuestro y el divinamente puede reclutamiento es y lo puede ofensivo o hacer. no. Sí, yo A lo que mí, yo le, a mí el lo que yo reclutamiento de menores, la ya se lo violación de los dije, que derechos, eso está en el el marco de los asesinato derechos de niños humanos me y en el resulta marco, ofensivo. Sí, Póngale el claro, mote que quiera. mucho. sí, pero Todo tipo de permítame. homicidio resulta ofensivo, pero estamos hablando de cese Sí, al fuego. Para eso estamos negociando, para acabar pero, la guerra. Pero si pero ustedes venga, quieren seguirse mire, matando, pues dele. yo quiero a nuestros dos invitados, al senador Ariel Ávila y a Enrique Gómez de Salvación Nacional, que me den un minuto. Que Porque es cesen que, el fuego. no, que me den un minuto porque quiero que, ahora que además que Enrique Gómez dice la población que está en esas zonas, pues vamos a hablar con la población. Voy a saludar a don Gabriel Ángel Quintero. Él es un líder en Ocaña, norte de Santander, en el Catatumbo, que es uno de los epicentros del ELN. Don Gabriel, para usted, que se hable ya de un cese al fuego con el ELN, hecho, aquí estamos viendo en las imágenes del presidente que está hablando en La Habana. Pero que de todas formas ponga el asterisco que el secuestro podría seguir, que la extorsión podría seguir. ¿Le gusta, no le gusta? Como habitante de una de las zonas rojas del ELN, ¿qué opina? Buenas tardes. Hernández.
La verdad que nosotros como habitantes del Catatumbo esperamos un poco más de esta negociación, de este cese al fuego bilateral entre el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional. Pero en la negociación hay un principio y el principio es pactar el cese al fuego bilateral. Nosotros sí esperamos que el secuestro, la desaparición forzada, el desplazamiento y los mínimos vitales se nos den garantías como habitantes del Catatumbo, de esta zona tan conflictiva en el país. Sí. Senador Ariel Ávila, nos decía el director del Movimiento de Salvación Nacional que para él esto es una improvisación porque todo se conoció en las últimas horas. Pero usted que conoce sobre negociaciones de paz, ¿esto pues acaso se podría conocer desde antes, aun cuando usted dice que se necesita generar confianza entre las dos partes y que para eso se necesita también que se mantenga esto en un estado reservado? Digámoslo así, no es improvisado. Improvisado fue el anuncio del 31 de diciembre, digamos, del presidente. De allá para acá, en las rondas que ha habido de negociación, se han venido construyendo los protocolos que no son fáciles. De hecho, esos protocolos están prácticamente listos. La fase de alistamiento que comienza hoy en la tarde hasta el 9 de julio es más de socialización y de pedagogía, y en eso está involucrado el mecanismo de monitoreo de Naciones Unidas, que fue el mismo que verificó el cese al fuego con las FARC en su momento, en 2015 y 2016, y que es un excelente mecanismo de monitoreo. Yo creo que aquí no hay improvisación en esta última etapa. Más bien hay mucho cuidado y por eso se hace a partir de agosto. Creo que la improvisación se dio fue en el anuncio del 31 de diciembre. Ya voy con don Enrique Gómez. Lo invito a que escuche a Maye Briceño. Ella es lideresa social en Arauca. Es más, recuerdo yo que en este programa la hemos visto llorar, llorar, por culpa de los bloqueos, por culpa de los atentados, por culpa de todo lo que ha ocurrido en esa zona del país. Maye Briceño, cese al fuego del ELN con el asterisco de que podrían seguir los secuestros, las extorsiones, los boleteos. ¿Le entusiasma o no le entusiasma? ¿Le parece que le falta o le gusta? Muy buenas tardes. Bueno, yo sí celebro mucho que tengamos un cese al fuego. Vea, nosotros en Arauca somos uno de los departamentos que más ha vivido la violencia en este país. Yo nací en medio de la violencia, toda mi vida he estado en medio del conflicto y de la guerra. Entonces, nosotros sí celebramos, y es que desde el año pasado al día de hoy llevamos 464 muertos, 464 civiles que están en medio del conflicto y de la guerra. Entonces, en algún momento, nosotros sí esperábamos que empiece a haber un ya no más a la guerra. Tiene que parar. Nosotros necesitamos que nuestros niños, que las nuevas generaciones vivan otra vida. Si este es un primer paso, un poco acelerado, no sé de qué manera se viene y cómo se ha venido trabajando, pero yo creo que es momento en el que el país pueda rodearse en una sola causa común, y es cómo vamos a lograr construir un país que realmente le apueste a la paz. Y nosotros desde Arauca, y yo que lo he vivido en carne propia, que he perdido a familia, que he estado desplazado a causa de la guerra en Arauca, sí celebro que hoy podamos dar un paso, que sea un primer paso, con algunas fallas, con mucho que hay que construir todavía, pero celebro que este sea un primer paso. Ahí ha escuchado usted, don Enrique, a don Gabriel desde Ocaña, desde el Catatumbo, a Maye desde Arauca, y aunque por supuesto ellos dicen falta, lo celebran porque es un primer paso. ¿Por qué razón no entender o tal vez ir en contravía de esto que dicen desde las regiones en donde más duro les ha tocado vivir la presión del ELN, como la misma Maye nos lo contaba, con más de 400 víctimas en lo corrido no más de este año? Juan Pablo, pues el único que yo conozca que ha denunciado el índice de homicidios en Arauca ha sido yo, el más alto del país, 118 homicidios por 100.000 habitantes al mes. Es una catástrofe que no ha cambiado, y yo quiero irme a los hechos. El gobierno dijo en diciembre 31 que nada de esto iba a pasar. 27 policías asesinados por el ELN en los últimos 9 meses. Y cientos de comerciantes, empresarios agropecuarios en todo el país sometidos a todo tipo de extorsiones, el incremento en municipios hostigados. Pasamos de 4 en 2022 a tener hoy alertas electorales en 270 municipios, de los cuales por lo menos en 50 el ELN es el único responsable, sin hablar de el espanto de lo que está sucediendo en Caldona.
una guerra con todas los fierros de estos grupos guerrilleros por el tráfico y los carriles de acceso al Pacífico, que ha generado todo tipo de vejámenes a la población civil, y eso en el marco de un proceso de paz que no va para ninguna parte, distinto de desarrollar la agenda histórica del ELN, que es propiciar una Asamblea Nacional Constituyente, tomar el control del territorio y el cinismo total del gobierno. Estuve ayer en el PMU con el ministro del Interior reclamándole por 29 municipios en los cuales mi partido no va a poder lanzar listas, y muchos de ellos en zona de influencia del ELN, porque el ELN le manda vía Facebook a las comunidades el mensaje: aquí solo mis candidatos. Entonces lo que vemos es un avance de una agenda de control territorial, de sometimiento adicional a la población, y no nos han dicho en ninguna parte ningún compromiso del ELN de dejar de asesinar a mansalva a nuestros policías y soldados. Sí. Senador Ariel Ávila, adicionalmente, ¿puede haber garantías de un cese al fuego teniendo en cuenta que hay alianzas entre el ELN y otras organizaciones criminales? Active el micrófono. Senador Ávila. El principal riesgo, que pena con ustedes, discúlpenme. Discúlpenme que lo tenía silenciado. Mira, el principal riesgo que tenemos acá, en todo caso, es que este es un cese al fuego bilateral que no cobija otras organizaciones criminales. Entonces, en Arauca, por ejemplo, donde estaba Maye, vamos a tener un gran alivio humanitario, pero tal vez en el Pacífico colombiano no, porque el ELN está en guerra con las disidencias, y por tanto lo que para es la actividad contra el Estado, o podría parar, vamos a ver la verificación, pero no la actividad contra otras organizaciones criminales. Entonces yo lo que siento es que en todo caso muchas zonas no van a tener un alivio humanitario de la magnitud como lo puede tener Arauca o Norte de Santander. Lo segundo es las posibilidades de que existan violaciones al cese. Para eso está el mecanismo de monitoreo de Naciones Unidas, y para eso está... Pero, senador, ¿para qué sirve? Los reportes mensuales que se van a dar. Ese proceso de reportes mensuales nos van a decir los niveles de cumplimiento o no, porque después del anuncio que hizo el presidente el 31 de diciembre, cuando el ELN dijo que no había ningún pacto, no hubo un cese al fuego. Hasta ahora lo vamos a tener desde el 3 de agosto. Y será las Naciones Unidas la que nos digan si lo cumplen o no, y si el Estado prorroga o no ese cese al fuego. Adelante, Enrique Gómez, usted quería hacer una interpelación. ¿Para qué sirve ese mecanismo? A ver, los Emberá Castillo recibieron de la boca del presidente, en el Twitter del presidente, el anuncio de que había obtenido la garantía del ELN de que iban a poder retornar a sus territorios ancestrales en el Chocó y en Risaralda. Eso sucedió hace más de 6 meses. Estos mecanismos son una burla, no estaban ni siquiera diseñados, no había decretos ni reglamentos. La fuerza pública lo dijo y lo advirtió cuando se hizo esa iniciativa desastrada, vergonzosa de diciembre. Entonces nos dicen que un señor, un burócrata de la ONU va a ir a hablarle a un señor en Nueva York, mientras que la población en todos los territorios del país sigue sometida a los vejámenes del ELN. ¿Por qué no dicen más bien que las poblaciones que estén siendo agredidas por el ELN, que hablen con el comandante de la zona si ya vamos a entregar la soberanía plena, que es lo que realmente este acuerdo refleja y va a generar en la práctica? Yo vuelvo e insisto, se le exigió al ELN que antes de un mes diera las garantías para el retorno de los Emberá Castillo. 74,000 indígenas desplazados por el ELN no han recibido ningún mensaje ni del gobierno, ni de la ONU, ni obviamente del ELN para volver a sus territorios. ¿Qué dice el senador de eso? No, mire. Adelante. No, una cosa, no, pero para la gente que nos escucha y nos está viendo, mira, lo que pasó el 31 de diciembre, no había un cese al fuego. El presidente lo decretó, eso fue un error, una improvisación, pero no se instauró un cese al fuego. O sea, lo que ha pasado de diciembre a hoy es que no hay cese al fuego. El cese al fuego va a comenzar el 3 de agosto y a partir de ahí vamos a poder medir si esto funciona o no funciona, con 2 particularidades. En épocas pasadas, cuando fue el mecanismo de monitoreo con las FARC y con el ELN en la época Santos, se demostró que el cumplimiento del cese llegó al 90%. Se demostró. Aquí va a pasar lo mismo, no sé, yo tengo confianza en que sí. Y lo segundo, en todo caso, esto va a aliviar humanitariamente muchos municipios, mucha población. Yo creo que es una buena noticia, que no es lo que quisiéramos el fin del secuestro, el desplazamiento. Claro, todos queremos eso, sí. Para eso estamos en esta negociación. Pero senador, es una base importante. Senador, permítame que quiero escuchar una voz más en las regiones.
Tengo con nosotros a Marta Lucía Ceballos. Ella es una lideresa social en el departamento de Nariño, otra zona del país con una presencia muy importante del ELN. Marta Lucía, buenas tardes, bienvenida, sigue la W. Y cuéntenos, ¿usted cómo recibe este anuncio de cese al fuego con asterisco? Y es que de repente el ELN pues, podrá seguir con algunas actividades criminales como secuestro o extorsión. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un cordial saludo para todos, para la mesa y los oyentes. Desde Nariño, un departamento que ha sido golpeado por el conflicto armado de manera sistemática y por más de 60 años que lleva este conflicto, pues celebramos, nos sentimos personalmente, yo celebro este anuncio del cese bilateral con el ELN, como bien lo mencionaba Ariel, quizás por las otras dinámicas del conflicto acá en el departamento, como todos saben, históricamente golpeado por el conflicto armado, este anuncio no tenga las bondades como en otros departamentos, pero evidentemente yo lo invito al otro compañero que está en este programa a que piense que todas las vidas que se puedan salvar por este cese al fuego, pues hacen que valga la pena. Lo veo en una posición desde Bogotá diciendo esto está mal, esto no sirve, esto no sirve. Para las personas en territorio que nos vemos sometidas a la guerra todos los días, este anuncio nos sirve, lo celebramos, lo acompañamos y estaremos pendientes para como sociedad civil, como defensores de derechos humanos, como víctimas, para acompañar todo este proceso, para también decir las alertas cuando sea necesario, pero en un primer momento lo celebramos y esperamos y les deseamos los mejores éxitos a esta mesa de negociación. Vamos con el resumen de lo que fue presentado ya como acuerdo entre Colombia, el gobierno de Colombia, el Estado colombiano y el ELN para poder concretar este ejercicio o este esfuerzo del cese bilateral al fuego. Adelante, Valeria. Hola, Juan. Adelante, la escuchamos. Bueno, estamos teniendo un poco de problemas de comunicación, ya saben cómo es el tema de La Habana, me excuso por no estar en Zoom, está prohibido en Cuba, pero acaba de terminar la clausura del tercer ciclo de negociación entre el ELN y el gobierno nacional. El presidente Petro dio un discurso en donde dijo básicamente que en 2 años espera que se firme la paz con esta guerrilla. Conocimos el documento que firmaron las partes sobre el tema del cese al fuego bilateral. En este documento, básicamente, las partes acuerdan no realizar acciones ofensivas. Dicha prohibición incluye las actividades de inteligencia encaminadas, eso sí, a realizar acciones ofensivas entre las partes. Hablan de que los actos prohibidos específicos van a estar redactados en un protocolo que se va a elaborar el próximo mes en los terrenos con la sociedad civil en conjunto. Sin embargo, a mí el senador Cepeda me dijo que explícitamente no se ha hablado del tema ni está acordado el tema de la extorsión, el secuestro o la tributación, que es básicamente pues ese cobro que le hace la guerrilla del ELN a el narcotráfico. También se regirá por 3 principios, el de buena fe, el de reciprocidad y el de voluntad política. Y también, Juan Pablo, le cuento que el punto bastante importante sobre el tema de participación de la sociedad en la construcción de paz, acordó crear un Comité Nacional de Participación, que es un mecanismo incluyente de 30 sectores, 80 representantes que de manera democrática van a diseñar cómo va a ser la participación de la sociedad en esa construcción de paz, que va a ser lo que va a regir básicamente el proceso de paz ahora en adelante. No se sabe muy bien cómo se van a escoger los 80 representantes del Comité Nacional de Participación. El presidente Gustavo Petro habló y dijo que esta era la oportunidad para acabar con la insurgencia para siempre, la insurgencia armada de la cual él también fue parte, y pues aprovechó para hablar que en Colombia han existido partidos nazis y que la prensa, los medios de comunicación le han dado eco y que pues lastimosamente lo han criticado por decirlo. Eso lo dijo delante de la embajadora de Alemania. Y pues director del Movimiento de Salvación Nacional, ya escuchábamos algunos de los detalles del anuncio desde La Habana, Cuba. Aún así, usted se muestra escéptico frente a esa posibilidad de que en 2 años se acabe la guerra con el ELN y se firme un acuerdo de paz. No, totalmente escéptico. Se sigue negociando la ley, entregando la soberanía. La tributación es un eufemismo para la vacuna, el boleteo, el acoso a la población civil que va a quedar expuesta en muchísimos municipios del país. Además, de nuevo,
el senador Ávila nos decía que ahora sí lo iban a hacer bien, que lo de antes fue un ensayis, que todos esos niños reclutados, todos esos policías y soldados asesinados eran fruto del ensayis. Aquí acaba de leer la corresponsal que van a dar otro mes más para ver cuál es el protocolo y mientras tanto ríos de sangre y de fuego van a sepultar a la población civil abandonada, a la población civil sin recursos, que no tienen las interlocuciones de estos voceros que monopolizan supuestamente el espacio. Yo vengo del Cauca, vengo del Huila, he visto el crecimiento del acoso, del hostigamiento a las poblaciones en todos los municipios de la Cordillera Central, todo girado alrededor del narcotráfico y lo que ya nos tiene acostumbrado el presidente Petro y es su fantasía verbal. Él cree que va a terminar la guerrilla en el mundo con sus palabras, como nos dijo que iba a terminar la corrupción con su equipo de gobierno, como nos dijo también que ya tiene resuelto el cambio climático. Son todas unas fantasías y hablando de mala planificación de una negociación, lo primero que uno hace es no ponerse la soga al cuello de una fecha cierta. Precisamente lo ha hecho el presidente poniéndose contra la pared de antemano y entregándole a unos negociadores cínicos y siniestros como siempre han sido el ELN con el Estado colombiano una manera de ahorcarlo en la búsqueda de más renuncias en la ley. Yo creo que seguir negociando la legalidad con estos grupos violentos durante los últimos 40 años no ha traído la paz y en este caso tampoco lo hará. Senador Ariel Ávila, el presidente traza un horizonte y dice que de aquí a 2 años, más o menos, se estaría ya firmando la paz con el ELN. ¿Usted no cree que es un problema generar esa esperanza o esa expectativa en el país, además con fecha casi en el calendario, cuando, como usted nos lo recordó hace un momento, en enero, pues ya tuvimos una frustración e incluso cuando el presidente fue electo nos anunció que muy rápido se iba a conseguir el detener la guerra con el ELN y eso pues hasta el momento no ha pasado? A ver, Juan Pablo, 2 respuestas. Eso de colocar fechas sale muy mal, porque eso es predecir el futuro en política y eso es impredecible. Yo confío en que esto va a andar rápido, pero también le digo, si no es para el 2025, se nos fue para el otro gobierno, el que venga, si es que lo decide continuar o no, porque hacer coincidir firmas de acuerdo con fecha electoral, eso sale muy mal. Entonces a mí se me pasa que es muy complicado dar fechas. Y lo segundo es, este es un cese al fuego que comienza con el proceso. En los otros escenarios se daba en un estado avanzado del proceso. Por tanto, los riesgos son muy altos. Entonces, esto no está fuera de que en cualquier momento se tenga que paralizar. Yo confío en que se dé. Y yo aclaro, Juan Pablo, que no hay ningún ensayo antes. Desde el 31 de diciembre no hubo cese al fuego. El cese al fuego ahora mismo comienza el 3 de agosto, que es el único que ha habido con el ELN en este gobierno. Antes no lo hubo. Hubo un anuncio que fue un error del presidente improvisado, pero no ha habido cese al fuego. Eso para dejarlo claro a la gente, para que no crea tantas mentiras. Yo quiero ser preciso. Entonces hubo un cese unilateral de operaciones del Estado colombiano contra un grupo que hostigó, depredó a la población civil, usó ese espacio para avanzar territorialmente, reclutar menores, avanzar en su guerra con las FARC por los territorios del narcotráfico e imponer la vacuna, la extorsión y el abigeato en todo el país. Perdón, senador, hago la precisión. Hubo un cese unilateral de operaciones del Estado colombiano contra un grupo sanguinario y terrorista. Enrique Gómez, habló el presidente, según lo que nos acaba de contar Valeria desde La Habana, de la existencia de unos partidos nazis en Colombia. ¿Usted qué opina al respecto? Otra fantasía, otra cortina de humo como lo del golpe para evadir y obviamente distraer a la opinión pública de la crisis terrible de orden público que vive el país, de la crisis de corrupción que vive su gobierno, del espectáculo vergonzoso de la compra de votos, bien por la denuncia de la W, qué cosa magistral, qué cosa oportuna para ver no solo el cinismo de la coalición de gobierno, sino obviamente cómo se abusa de los recursos públicos para sobornar, porque esa es la palabra concreta, a congresistas, y obvio que le estaban dando a los congresistas que no habían votado las reformas, porque se trata de generar unas mayorías artificiosas precisamente para estas malas reformas a las que nos hemos opuesto. Sobre los calificativos con los que el presidente quiere enrutar a la oposición, es un universo bipolar, ¿no? Entonces ayer el ministro Velasco
nos reúnen, el Ministerio del Interior nos dice, van a poder hacer política, vamos a dejar que lleven sus candidatos, no va a haber vetos, no van a haber prohibiciones para lanzar sus candidatos en todo el país, y al día siguiente el presidente coge y dice, es que ustedes son todos unos nazis. Mire, eso es para una galería histérica de la izquierda internacional. En Colombia seguimos bajo el imperio de las instituciones y la oposición, la prensa, que ha sido violentada brutalmente por este gobierno, van a seguir haciendo la oposición, haciendo las denuncias, hablando con verdad, y las autoridades van a seguir funcionando, y eso es lo que le enfurece, eso es lo que le parece nazismo a este, que es un presidente autócrata, que no oye a nadie, que nunca cambia nada y que sí le gusta generar clima de conflicto y violencia en el país. Ahora, Ariel Ávila, ¿no es un riesgo que el presidente esté hablando de eso, de unos partidos que han tenido un accionar nazi en el país? Sí, primero, en Colombia no hay partidos nazis, al menos legalmente constituidos, ninguno de los que 35 personerías jurídicas que se ha entregado es un partido nazi, eso no es cierto. Lo segundo, a mí me preocupa mucho el presidente, los comentarios y ataques que ha hecho hacia la prensa, eso, por más de que hayan líneas editoriales, eso no se puede hacer. Y yo aquí sí llamo pues a la calma a todo el mundo, porque pues este país está polarizado, tenemos unas elecciones en 5 meses, y lo que hay que hacer es garantizarle la seguridad a cada uno y cada una de los candidatos para que se puedan mover donde quieran hacer proselitismo. Pero esto de llamar de nazis, etcétera, es muy complicado, porque lo que hace es estigmatizar a la oposición, y eso pues en eso no podemos caer como en su momento ellos hicieron con muchos de nosotros. Entonces aquí no podemos hacer lo mismo. Ariel Ávila, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Al director de Salvación Nacional, Enrique Gómez, muchas gracias por acompañarnos.